El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cómo las empresas en Uruguay hoy están invirtiendo en prevenir delitos informáticos. ¿Qué rol cumple la ciberseguridad en la agenda de los empresarios? Lo vamos a contestar estas preguntas y desarrollar estos temas con José Luis López, que es director ejecutivo de SET Uruguay. Vamos a hablar de la industria de la pesca en nuestro país, la inserción internacional y en qué momento se encuentra el sector para generar empleo, con Carlos Abel Olivera, que es director ejecutivo de Nova Barca. Bien, como lo anunciábamos al comienzo del programa, vamos a recibir a Carlos Abel Olivera, que es director ejecutivo de Nova Barca. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias a ti. Vamos a comenzar la entrevista, pero antes vamos a contarles que nos acompaña Salus, el agua mineral natural que surge de la fuente del Puma en el departamento de Minas, La Valleja. Con más de 130 años de historia, Salus es sinónimo de calidad y pureza y ofrece productos de excelencia para hidratar saludablemente a los uruguayos. Bueno, Salus, una empresa clásica de nuestro país, a quienes agradecemos la presencia en nuestro programa, que nos acompañe para hidratarnos. Bueno, Carlos Abel, esta semana justamente coincide con que es el Día Mundial de la Pesca, ha sido el pasado martes, y bueno, en ese sentido me parecía súper interesante hacer una puesta a punto justamente del sector, ¿no? Antes vamos a conocer Nova Barca, una empresa que ya tiene casi 30 años aquí en nuestro país, ¿no? Justamente cumplió 30 años este 2023. Y así como está compuesta, digo, en términos de producción, de cantidad de personas que allí trabajan. Nova Barca trabajan aproximadamente en la planta unas 100 personas, depende, en temporada puede llegar a ser el doble. Y bueno, después entre personal administrativo, de apoyo, habrá unos 20, 30 personas más. Por ahí andamos. Y en términos de producción, allí, ¿cómo está posicionada la empresa? Nosotros andamos más o menos exportando unas 6.000 toneladas de pescado por año, algo más de entre 12, 13 millones de dólares de exportación, y ranqueamos terceros, cuartos entre las empresas exportadoras de pescado del Uruguay. Bien, y allí, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está la industria de la pesca hoy? A ver. ¿Por dónde empezar? Sí. Es muy amplia la pregunta. Mira, la pesca en Uruguay, voy a empezar por la situación y después te voy a contar todo lo que puede llegar a ser. Bien, vamos a ampliarlo. La industria pesquera en Uruguay ha sufrido en los últimos años una caída importante, es decir, del 2006 hasta el año pasado había caído un 80% en términos de PBI. Llegamos a tener algo más de 130 barcos y hoy en día rondamos los 50, es decir, es una caída bastante grande. Exportaciones tocando los 300 millones, hoy apenas rebasamos los 100 millones con años que hemos estado por debajo. El año pasado anduvimos en 128 millones de dólares. A ver, es un sector que tiene un potencial increíble, es decir, Uruguay tiene más territorio marítimo que terrestre, y además de las propias aguas uruguayas y de la zona de pesca común que tenemos con Argentina, que es un tratado que justo en estos días cumplió aniversario. Tenemos las aguas internacionales, donde también eventualmente podría llegar a operar una flota Uruguay, y operó. Uruguay llegó a tener buques de su bandera en varios océanos del mundo. Ahora, eso implicaría miles de puestos de trabajo. Hoy nosotros rondamos como industria los 3.000 puestos directos y otros tantos indirectos. El sector pesquero implica una cadena importante que va desde el pescador artesanal, que si bien va en su barca y viene generalmente en el día, tiene una conexión fuerte con la industria porque necesita un cliente que le compre los volúmenes de captura que tienen entre todos. Después está la propia industria y después hay otras flotas, la flota de mediana altura industrial y la flota de altura también. Después, detrás de eso, tenemos suministros de alimentos, empaque, transporte, carga y descarga en el puerto, tecnología, es decir, los buques tienen un nivel importante de automatismo, refrigeración, electricidad, es decir, hay todo
en el mundo hay clúster pesquero, como puede ser el gallego, noruego y demás, que generan un volumen importantísimo de divisas y de empleos. Entonces el Uruguay podría tener algo de ese tipo de dimensiones y bueno, para eso hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Bueno, preguntar, bueno, ¿qué ha sido, por qué se ha disminuido, ¿no?, la actividad en ese sentido, como al comienzo preguntabas, y después ya te preguntaré por qué me dices podrías en condicional y no está sucediendo, ¿no? Pero primero saber un poco por qué ha descendido la actividad en estos años. Sí, en realidad el Uruguay tiene, con respecto a la pesca, hay una expresión que se usa comúnmente que dice que vivimos de espalda al mar, y es tal cual. Es decir, hay el marco regulatorio institucional que tiene el país hoy en día no favorece el desarrollo de la industria pesquera y en algunos casos atenta contra ella. Eso hace que los márgenes de rentabilidad y demás disminuyan, que muchas empresas chicas hayan ido desapareciendo y genera también problemas de reinversión. Muchas veces nos han comentado el tema de renovación de flota, hacer barcos nuevos, y bueno, hacer barcos nuevos cuesta mucho dinero. Un buque de mediana altura con la tecnología tradicional está sobre los $2 millones. Con tecnología mucho más moderna, más eficiente y demás, ronda los 4 millones. Un buque de altura está entre 15 y 20 millones de dólares. Entonces eso precisa márgenes mucho mayores de lo que hay hoy en día y bueno, lamentablemente con un conjunto importante de contingencias y restricciones que existen, hoy en día no es viable crecer la industria con el dinamismo que podría, ¿no? Solo por aspectos legales están restringidos en ese tipo, en la actividad como para hacerla crecer. Siempre hay retos comerciales, es decir, nosotros, por ejemplo, un buque de bandera europea que opera en aguas internacionales y que descargue en Montevideo, cuando envía su producción a Europa, la envía con 0 arancel, porque es como si fuera un pedazo de Europa. Pescando ahí, ¿no? O cuando lo manda a Corea, por ejemplo, sale el mismo calamar que se pesca, se descarga acá y va sin arancel para Europa por el Tratado de Libre Comercio que tiene Europa con Corea del Sur, que nosotros no tenemos. Entonces, si bien hay un montón de problemas que son normativos, regulatorios, y que tienen que ver muchas veces con desconocimiento, es decir, ni siquiera con mala intención. Ante el desconocimiento, la prohibición o la sanción, o no se puede, o la restricción de cualquier forma. Por eso uno de nuestros retos es educar a la población, al sistema político, para que entienda y deje de ser tabú el mar, ¿no? También están estos otros temas, por ejemplo, comerciales. Que depende de bipartito, ¿no? Exactamente, exactamente. Allí preguntar, ¿no? ¿Qué ejemplos de legislación hoy vigente debería ayornarse a lo que es la realidad de la industria? Porque muchas veces pasa, y celebro que los empresarios no dejen solo a los políticos, ¿no? Porque muchas veces, por ese desconocimiento, se toman decisiones desde una silla, ¿no? Entonces, celebro que los empresarios no dejen solo a los políticos. En ese sentido, saber qué ejemplos de regulaciones hoy no están adaptadas a lo que es la actividad, por ejemplo. Y después ya te preguntaré qué conexiones políticas han tenido desde la industria, pero en principio comentarles a quienes nos están del otro lado qué está obsoleto, qué no funciona. A ver, hay normativa que es específica en materia pesquera. Nosotros, la ley de pesca que tiene el Uruguay y toda la reglamentación que está atada a ella es prohibicionista, más allá de que en algún momento declara que su objetivo es fomentar la pesca y demás, en la práctica es un manojo de restricciones en gran sentido. Y el marco institucional que genera, que es la DINARA, también tiene ese problema. Es decir, la DINARA es una organización, es una institución que tiene muchas limitaciones, además de presupuestaria, de personal, que es una consecuencia de muchos años, ¿no? Pero tiene restricciones también en el marco normativo, de la forma en que encara la actividad pesquera. Nuestra aspiración, y ya ahí voy a la segunda parte, es contar eventualmente con un instituto de pesca que permita la participación que he comentado del sector privado, aportando información y en ese diálogo con el sector público para poder generar políticas que logren incentivar el sector pesquero y gestionar los recursos ícticos de una forma sostenible, pero que generen riqueza para el país, ¿no? Lo imaginan como, por ejemplo, un INAC
Un Instituto Nacional de la Carne. Algo así, algo así. Bien, ¿y allí hay algún tipo de otra restricción? Por ejemplo, había algo bueno, conversábamos en la preproducción de la nota y me llamó mucho la atención, por ejemplo, en términos de investigación, ¿no? Uruguay no tiene hoy una forma de investigar o de chequear o de monitorear qué está pasando en alta mar en ciertos aspectos. ¿Qué sucede allí puntualmente? Quizás lo estoy explicando mal, por eso te pido que me lo cuentes. Es un poco parte de lo mismo, ¿no? Hoy no tenemos en el Uruguay un buque de investigación propio que permita a los especialistas uruguayos investigar, valga la redundancia, y tener un mejor conocimiento sobre los stocks pesqueros y demás. Sí, los especialistas uruguayos lo están haciendo en buques de bandera argentina, pero convengamos que hasta por un tema de soberanía sería muy importante contar con un buque propio. Está el buque Aldebarán, pero lamentablemente ya mucho tiempo averiado y hace bastante que no se hace a la mar haciendo campañas de investigación. Eso es una limitación para tomar decisiones objetivas, porque una de las cosas más importantes en la pesca, casi todo en la vida, pero en la pesca, es tomar decisiones con información científica y no en base a comentarios o a otros análisis. Análisis subjetivos, digamos, ¿no? Siempre con la objetividad por especie, y así se pueden tomar decisiones que contribuyan al mantenimiento de los stocks y al final a la sustentabilidad, porque convengamos que nosotros, ahorita decía que un barco cuánto andaba, entre 2 y 4 millones o 20 millones, convengamos que no queremos dejar de pescar dentro de un año, ¿no? Queremos que se mantengan los stocks, que sea sostenible la pesca para seguir pescando durante mucho tiempo. Por esta situación, hoy el clima de inversiones en el sector de las empresas, ¿en qué etapa se encuentra? Digo, porque parecería como que hay una tendencia bueno, que las decisiones de inversión y de ampliación y de poder prosperar podrían estar limitadas. A ver, en los últimos años varias empresas han venido haciendo bastantes esfuerzos con respecto a la reparación y mantenimiento de la flota pesquera. Es decir, si bien ha habido muy poca incorporación de buques, ya no diría nuevos, no han venido, pero sí han venido barcos bastante, algunos más modernos, pero sí hay empresas que han puesto mucho dinero en renovar y en mejorar los buques existentes, que es otra metodología también de mejora. En algún sector de la pesca, porque no todas las capturas son iguales, en algunas coyunturalmente hay más rentabilidad, en otras menos, ha habido una inversión más fuerte. La flota de altura en los últimos años ha recibido mayor atención, sobre todo por la mayor aparición de calamar y leis argentinos en nuestras aguas, que es una especie que ha tenido un buen precio y demanda, que es una combinación que pocas veces se mezcla, ¿no? Tener un buen precio, que haya demanda y que haya oferta también, buena captura. Y ahí ha habido un sector específico en el cual ha sido posible una mejora sustancial. Después, en otras áreas, y bueno, ha habido un esfuerzo, pero no al ritmo que podría llegar a ser, porque no hay una ampliación de capacidades, por ejemplo. Está todo muy enfocado a la eficiencia en este momento, pero no a la expansión que podría ser para llevarnos a duplicar o triplicar las exportaciones. ¿Y eso sería posible haciendo mejores acuerdos comerciales, abriendo otros mercados, digo, sí? Sí, en primer lugar cambiando el marco normativo institucional. Sí, yo siempre, aquello de que nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos, como decía Artigas, yo siempre soy partícipe de esa frase. Empecemos por las cosas que dependen solo de nosotros, que las tenemos a la altura de la mano. Hay decisiones que a veces son una resolución, un decreto, que no tiene que pasar ni siquiera por el Poder Legislativo y que nos cambiaría muchísimo la estructura de costos para la empresa, para el sector, las contingencias y podría generar más empleo en el cortísimo plazo. Después hay cosas más estructurales, como hablamos, la ley de pesca, el instituto, que capaz que toma un año, algo de tiempo, pero lo bueno es que hoy en día el sector privado está pensando, tiene una estrategia, tiene un diagnóstico claro y tiene propuestas concretas. ¿Y qué dicen, los políticos, legisladores, autoridades a las que han recurrido seguramente con estas propuestas? ¿Cuál es la respuesta? A ver, en los últimos años, 2 años diría, hemos tenido bastantes conversaciones con autoridades, hemos hecho propuestas, como te decía, concretas. Lamentablemente los resultados han sido magros y tiene que ver con lo que te comentaba. Falta conocimiento, falta ponderación, es decir, a veces resulta increíble para
pensando desde el punto de vista político, ¿no? Yo a veces pienso, si no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo que se nos subsidie o que no se nos dé ningún tipo de recurso, pedimos solo cambios normativos y con eso se podría generar un impacto grandísimo a nivel de empleo y de riqueza, y a veces no entendemos un poco por qué no se dan, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que de parte nuestra falta todavía mucha más comunicación, falta educación. Yo a veces me preguntan en redes sociales o en la calle, hablo de pesca y me dicen, no, los barcos chinos, agua internacional, y hay como visiones muy sesgadas de las cosas, falta conocimiento, falta difusión, y por eso ya de antemano te agradezco mucho este espacio, ¿no? No, por favor, es un gusto y la verdad que es un gusto también escucharte, Carlos, con la claridad que nos explicas estos temas. Te invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá. El diálogo está haciendo con Carlos Abel Olivera, que es director ejecutivo de Nova Barca. Estamos hablando de la industria pesquera, del sector. Estamos haciendo como una foto panorámica con Carlos, así que los invito a que nos acompañen en el próximo bloque. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja a vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá y estamos hablando con Carlos Abel Olivera, que es director de Nova Barca. Veníamos hablando, nos venía dando un panorama de lo que es la pesca, la industria, y allí no menor hacer una puesta a punto de la inserción internacional del sector, ¿no? En términos de exportaciones en general. Allí no sé si recuerda, no le digo la lista de los mercados, pero quiénes son los principales clientes. A ver, el principal cliente en la pesca, para la pesca uruguaya, es China. Andamos cada año rondando el 30% de las exportaciones. Después hay un paquete bastante variado de destinos, que ha llegado a ser hasta de 80 en algún momento. Yo te cuento por nuestra empresa, nosotros exportamos a 28 países en estos momentos, con la peculiaridad de que después de China los principales mercados están concentrados en África, que son mercados, me imaginé que te iba a sorprender, que son mercados no tradicionales para el Uruguay. Nosotros proveemos sobre todo al África Occidental de ingentes cantidades de pescado, sobre todo corvina, bagre, pescadilla de calada, entre otros. Pero por ahí se distribuye. Ojo, después Estados Unidos, Brasil, algunos países de Europa con dificultades arancelarias, pero Israel, es decir, varios países, Japón. Bien, qué interesante. Bueno, porque allí no menor, y ya que mencionas las dificultades arancelarias, siempre muchos empresarios que se han sentado en el mismo sillón que tú estás ahora, han manifestado como la primera preocupación, ¿no? La apertura comercial, los mejores acuerdos arancelarios, sobre todo desde gremiales exportadoras y de sectores allí. Y teniendo este comentario presente y teniéndolo todo lo que me has mencionado en el bloque anterior de solucionar cuestiones internas, ¿qué pesa más? Para nosotros los problemas internos, definitivamente. Nosotros somos un sector netamente exportador, más del 90% de lo que producimos lo exportamos, lamentablemente porque tenemos que seguir trabajando muchísimo para que los uruguayos coman más pescado,
por nuestro negocio, pero además muchísimo por su salud. Convengamos que el pescado es posiblemente la proteína más saludable que hay. Pero indudablemente los problemas que más pesan en el desarrollo de la industria pesquera, y diría que si nos ponemos a revisar en muchas otras industrias, son problemas que se pueden resolver desde el Uruguay. Por supuesto que estamos a favor de una mejor inserción internacional, que nos frena en varios mercados, aranceles bastante altos, medidas para arancelarias también, pero eso depende de terceros, depende de que nos logremos poner de acuerdo con otros, depende de la política del Mercosur, y lo otro no. Lo otro depende de nosotros, que somos apenas 3 puntos y tantos millones, y poniéndonos un poquito de acuerdo podemos cambiar unas cuantas cosas que liberen la capacidad de producción. Digo la industria pesquera, pero estoy seguro que mucho exportador que nos está escuchando va a pensar lo mismo referente a su industria. Sabe que hace poco estuvimos hablando con una empresaria vinculada a la industria frigorífica y nos mencionaba una serie de desafíos allí que dependen, digamos, de la cadena, ¿no? Por ejemplo, el funcionamiento del puerto. Ustedes que están, digamos, también más que vinculados a lo que es la actividad allí, ¿qué comentario puedes hacernos? Mira, a ver, Uruguay convengamos que tiene puerto de talla internacional solo Montevideo, ¿no? Hay otros puertos, sobre todo en el litoral, pero al final el puerto hub que concentra todo es por donde se termina exportando en general los grandes volúmenes Montevideo. Algo que yo escuchaba en la entrevista de Elizabeth y que me sentí tan identificado es el hecho de cuando se para el puerto, por cualquier razón. No sé si alguien es capaz de medir el daño que le hace al Uruguay, a todos los uruguayos, tener el puerto de Montevideo parado 1 hora nada más. Son daños millonarios en el corto plazo. Ella comentaba la fila de camiones a la espera para entrar y yo era tan gráfico porque lo hemos sufrido con pescado fresco descargando del barco que se nos pudre, con contenedores para entrar, para exportar, que perdemos el barco. Y eso genera no solo un daño en el corto, sino que genera un gran daño en el largo plazo. Es decir, después las líneas cuando van a considerar un puerto para operar, internalizan esos riesgos y los gestionan. Y a veces no, el barco, hoy es que dice, tienes un contenedor metido en terminal 2 semanas o 3, porque el barco omite Montevideo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el impacto a veces de alguna decisión trasciende no solo el corto plazo con costos altísimos, sino que genera un daño a más largo plazo que cuesta encarecimiento de fletes, problemas logísticos y al final problemas financieros que terminan afectando una cadena inmensa de trabajadores. Ese es el punto de salida y de entrada al Uruguay, es neurálgico. Allí, por ejemplo, a veces estos reclamos, la búsqueda es hacer daño, ¿no? En definitiva, como un llamado de atención. ¿Entiendes que quizás en algunas actividades en donde afecta muchísimo la operativa del Uruguay, entiendes que allí las autoridades deberían tomar medidas más rápidas, más eficientes como para permitir la actividad? Porque esto también depende, de las inversiones, ¿no? Claro. Porque imagino que muchas empresas de bandera internacionales esto lo miran. Y sí, totalmente. A ver, yo empezaría por las propias organizaciones que toman las decisiones de generar estas medidas que generan los trancazos, por llamarle de alguna manera. Los sindicatos. Claro, los sindicatos. Hay que tener conciencia de lo que pasa. Es decir, sí, se busca llamar la atención, se busca tomar medidas, pero siempre la pregunta es ¿a qué costo? ¿No? A veces el costo, y nosotros lo vemos también en nuestro sector, en la pesca, cualquier reivindicación o reclamo muchas veces es muy inferior el beneficio potencial máximo a alcanzar del reclamo comparado con el inmenso daño que causa cualquier medida, que termina impactando al final a los trabajadores, porque cuando cierran los negocios, cuando no se puede exportar, cuando el exportador no puede cobrar, no puede cumplir con el cliente que no entiende, porque tú le explicas y te dice, bueno, eso acá no pasa, no sé lo que me estás hablando, nosotros tenemos un negocio y tienes que cumplir. Y además, si no lo vendemos nosotros, lo va a vender otro. Hay un mundo entero compitiendo, no es que nos están esperando. Entonces, hay que buscar otro tipo de herramientas, hay que ser creativo, hay que siempre teniendo en cuenta que el daño muchas veces es desproporcionado con respecto a cualquier cosa que se pida. Y después las autoridades totalmente.
Hay que entender, nosotros nos ha pasado en la pesca estar una semana o más, cuando se tomaron medidas en ANCAP con el tema del despacho de combustible, tuvimos los barcos parados casi 2 semanas porque no teníamos combustible y estábamos en un momento que había buenas capturas. El día que no sales a pescar es un día perdido completamente. Entonces, sí, las autoridades, es muy importante que tomen cartas en el asunto enseguida y que cada hora cuenta. Bien, clarísimo. Allí, bueno, justamente vinculándonos a lo que son lo que terminan siendo también relaciones laborales, sí, ¿no? ¿Cómo está el sector hoy para generar empleo? A ver, empezando por el tema de inversiones que hablábamos, sí, potencialmente podríamos generar el doble o el triple. Hoy en día, en el sector captura, sobre todo que son los barcos, tenemos algunas dificultades con respecto al personal, por ejemplo, el personal capacitado tipo oficiales y demás, tenemos un envejecimiento importante. Ajá. Sí, la propia, digamos, decadencia anterior del sector lleva a que no haya formación y tenemos promedio de edad bastante alto, y obviamente barcos que no han podido salir porque no se consiguen oficiales con los títulos que se requieren, que es otro tema también a trabajar, porque los títulos, es decir, los buques han ido cambiando mucho, la potencia de los buques ha ido aumentando, la automatización de los buques y los requisitos en cuanto a titulación no han variado. Entonces hoy en día la potencia que tenía un barco hace 40 años la tenemos cualquiera de nosotros en el auto, ¿no? Claro. Y no precisamos un jefe de máquina con tal nivel para manejar. Entonces son cosas de las que tenemos que seguimos discutiendo con las autoridades en ese sentido. Porque las certificaciones llevan mucho tiempo. Muchas veces sí, llevan tiempo. La sí. capacitación lleva... Claro, y el requisito que se pide entre capacitación para poder despachar un barco, por ejemplo, un primer oficial de máquinas o de puente y demás, habría que revisarlo por la propia evolución tecnológica. ¿Exigen 6 meses de capacitación, algo así? Ah, pero hiciste los deberes. ¿No? Y sí, en realidad en 2 días podría capacitarse a la persona. A ver, ¿no? eso es para poder ingresar al sector. Yo te estaba hablando antes de los oficiales. Ah, ok. Ahora, pero es muy buen punto el que traes. Nosotros tenemos el promedio de salario, voy a empezar por lo cuán competitivo podemos llegar a ser en el mercado laboral. El promedio de salario personal embarcado está en ronda los 4.000 pesos por día. Por día. Sí. Depende, en temporada alta es más dinero, en temporada baja está por debajo. El promedio anda ahí en 4.000 pesos. ¿Qué nos pasa con el acceso de personal nuevo al sector? Como bien tú decías, hoy en día el requisito que se exige para dar un permiso de embarque, que es el primer documento para subirte al barco, es un curso que dura 6 meses en UTU. Nosotros hicimos algunas gestiones, se logró bajar 6 semanas, disculpa. Sí, vamos a aclarar. 6 semanas en UTU, nosotros logramos con gestiones que hicimos bajarlo a 5 semanas, pero si uno busca la normativa internacional, que es el STCWF, que está incorporado a la normativa uruguaya, las exigencias para que una persona recién suba al barco como aprendiz son bastante menores que eso. Es decir, nosotros consideramos que con un curso muy breve, una inducción hecha por el propio patrón del buque, que le dé los elementos de seguridad a la persona, ya se debería poder acceder, y si vemos normativas comparadas, como por ejemplo en Estados Unidos, es de ese estilo. Y eso permitiría que muchas más personas pudieran venir al sector. Nosotros, los buques con una operativa normal deberían trabajar 270, 300 días por año, y una persona muchas veces no puede estar 300 días arriba del barco. Claro. Entonces es normal una rotación del personal y el mismo puesto lo ocupen varios trabajadores. Incluso con la capacidad instalada actual, con una mayor operatividad y un mejor acceso de personal al sector, se podría generar bastante más empleo. ¿Allí tienen cuantificado cuánto más o menos emplea el sector hoy por hoy? Sí, andamos más o menos en 3.000, entre 2.000 y tanto, 3.000 empleados. De forma estable. De forma estable, sí. Bien, bien. Qué interesante, ¿no? Estos aspectos, y seguramente vamos a convocarte nuevamente para seguir ampliando, así que te agradezco mucho que les voy a contar la historia con Carlos Abel, porque yo lo tengo en contacto y en conocimiento de LinkedIn, es muy activo en X, que es ex Twitter, y es muy, muy claro en sus conceptos, y yo dije, tiene que estar acá. Carlos, bueno, muchas gracias. Oriundo de Cuba, ¿hace cuánto en Uruguay?
En Uruguay vamos a cumplir pronto 12 años. Bien, 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 pero con una amplia trayectoria en otras en actividades vinculadas y en otras tecnologías en Argentina, en Estados Unidos, digo, un back de gestión muy interesante. Alguna vuelta hemos dado por ahí. Bien, bueno, gracias por compartir tu conocimiento aquí en el programa y te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Quizás la próxima ya te pido una receta con algún pescadito Ah, sí, o algo. seguro. La hacemos acá, La hacemos acá. ¿La cocinamos? O capaz que podemos hacer la entrevista en la planta. Bueno. O en un barco. ¿En alta mar? En alta mar. Ah, ¿por qué no? ¿Quién quita? Porque acuérdate que Uruguay es mar también. Bien, por supuesto que sí, no solo de verano. No. Gracias por venir. Un placer. Bien, y nosotros nos vamos a la pausa, pero como siempre antes quiero hacerles una recomendación para todos aquellos que quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios como libros infantiles y revistas. Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Donde nace tu identidad. Edu School, para todo el camino. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos. Cuando tenés una pyme hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con las tasas más bajas del mercado. Nosotros tenemos la empresa hace más de un año y el otro día nos decidimos y abrimos una cuenta pyme. Abrí tu cuenta pymes sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios de acá y como siempre nos acompaña Samsung con toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. También me acompaña a nivel personal, así que los invito a seguir también mis redes personales que allí comparto muchísima información de esa y otras cosas. Vamos con también la tecnología de Samsung a iniciar este contacto con José Luis López, que es director ejecutivo en ESET Uruguay. Vamos a hablar de ciberseguridad, de tecnología en las empresas. Bueno, José Luis, muchas gracias por este contacto. Bueno, igualmente, es un placer estar en tu programa, porque lo he visto alguna vez. No soy un asiduo televidente de redes o lo que fuera, pero ya lo he visto y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo para las empresas. Bueno, el tema es la ciberseguridad. Bien, allí para comenzar el diálogo, no menor es saber cómo observa usted el panorama, ¿no? A nivel
del empresario, ¿no? Que sí es consciente a la hora de, bueno, de prevenir a sus empresas, sus negocios, de los posibles delitos informáticos que puedan perjudicar justamente la actividad. A ver, hay un tema en esto. Obviamente, los empresarios tendrían que tener muy claro el tema de la ciberseguridad, porque involucra el valor de su negocio, la existencia de su negocio. Eso es lo que a veces no lo tiene en cuenta. Y yendo a tu pregunta puntual, digamos, el nivel de ciberseguridad de nuestro país es bastante destacado en América Latina, pero hay un tema. Si bien a nivel gubernamental, a nivel de organismos que se dedican a esto a nivel gubernamental y a nivel de empresas, hay un alto valor de conocimiento, falta todavía mucho conocimiento del lado de los empresarios, que la mayoría no dejan de ser simples usuarios. Nuestro país se caracteriza por tener un montón de pymes, por ejemplo, en donde prácticamente unipersonal es un porcentaje muy grande de empresas que no consideran todavía la seguridad como una inversión, sino como un gasto, y por lo tanto no planifican sus presupuestos. Es como un seguro para su propio negocio. Esa es la parte que nos cuesta hacer entender a los usuarios, a las empresas en este caso, a la hora de ofrecerles el mejor servicio de seguridad. Que no hay que pensar en dinero, sino en valor de seguridad, porque eso vuelve atrás, digamos, o impacta en las empresas a nivel del negocio y por lo tanto en dinero, ¿no? Allí, José Luis, bueno, a diario vemos varios casos que suceden en el mundo. Algunos han sucedido aquí en Uruguay, recientemente hemos tenido conocimiento a través de la prensa, pero allí efectivamente de estos ataques que suceden a las empresas, a personas reconocidas en el medio por alguna actividad o a instituciones de gobierno, efectivamente, ¿qué es lo que llega a Uruguay hoy, ¿no? Y preguntar también en ese sentido cómo estamos posicionados en comparación a otros países del mundo. Lo que está pasando prácticamente no es nuevo en el mundo. Los delitos que impactan a Uruguay son los mismos que impactan a empresas y a usuarios de todo el mundo. La diferencia es que como somos más chiquitos, tal vez no se note tanto hasta que empiezan los grandes ataques y otras cosas que también tienen que ver con la ciberseguridad, que voy a mencionar dentro de un ratito, digamos, si tengo el tiempo. Pero básicamente, casos como el estudio, el Buffet, Guyer y Regules, que fue atacado hace poco por un ransomware, que es un código que cifra toda la información de la empresa, lo que significa que la deja prácticamente sin poder trabajar o con grandes problemas para recuperar la información y para recuperar el prestigio, la imagen que tiene. Ese tipo de ataques es muy común, en Uruguay están aumentando, pero no se visualizan por varias razones. Primero, que los grandes ataques como este son los únicos que llegan a la prensa. Segundo, que hay muchos pequeños ataques que los propios usuarios que lo sufren, empresas que lo sufren, a veces no los denuncian o directamente prefieren borrar la información y volver a reconstruirla si se quiere. En algunos casos inclusive pagan, porque los ataques generalmente son bandas de delincuentes que piden un rescate para recuperar la información, cosa que, aclaro, nunca deberíamos hacer, porque no podemos confiar en alguien que es ladrón directamente, que nos pide un rescate. Nada nos va a asegurar que nos va a devolver la información, nada nos va a asegurar que no nos va a volver a atacar. Y por otra parte, algo fundamental, si hay un ataque, esa persona no solo cifró los datos, documentos, las facturas, toda la información que puede conservarse en forma digital, pero que también accedió a esa información. Y ahí está el otro problema. Muchas bandas de delincuentes que se dedican a este tipo de delito, el ransomware, por ejemplo, lo que hacen es luego venderlos, porque el caso de este Buffet, por ejemplo, al tener un trabajo internacional, clientes internacionales, es muy valorado tal vez por otras empresas finales para poder a su vez realizar ataques sobre los clientes. Así que bueno, básicamente hay que entender que la seguridad tiene que ver con la empresa y con el valor de la empresa y que les puede pasar a cualquiera este tipo de ataques. Por lo tanto, siempre hay que estar atento, ¿no? José Luis, en ese sentido, ¿cómo entiende que los empresarios hoy están buscando soluciones para sus empresas, para sus negocios, para prevenir
¿no? Desde su expertise, desde lo que de repente le toca asesorar, qué servicios hoy están requiriendo las empresas, no solo a nivel del negocio en general, sino también para transmitir al equipo, ¿no? Porque en definitiva todos en una empresa tienen que estar alineados con la prevención. Bueno, hay muchas empresas que realmente valoran el tema seguridad, pero sobre todo son las grandes empresas. El problema son las pequeñas empresas. El asunto es que muchos todavía piensan que protegerse es tener un antivirus. Eso es parte de la protección. Lo otro, hay muchas cosas en el medio, pero lo otro es fundamental porque está en la pirámide, en la punta de la pirámide, según como miremos el panorama, es el usuario. Por lo tanto, dentro de las empresas es importante tener programas de concientización para enseñar a los usuarios, a los que finalmente son los que pueden meter la pata, si se quiere, porque son los culpables de abrir una factura, que no está el factura y que genera un ataque, pero sabiendo ciertos tips, estando consciente de que esa información que recibieron, esa factura que recibieron, no puede no ser de quien la dice enviar. Eso es fundamental. Pasa que es muy difícil en el trabajo de un administrador, de un administrativo, detectar cuando una factura que recibe de algún supuesto cliente diciendo que hizo un pago y abre un archivo, la víctima abre un archivo que no tiene que abrir. Lo que hay que tener en cuenta es que con el tema de Internet, de forma genérica, muchos dejan de tener en cuenta que no todo lo que están viendo, no todas las personas están viendo a través de, telellamadas. Esto es muy común hoy día, trabajo remoto después del COVID-19, ya es casi, es más común, digamos, o más aceptado por las empresas, pero no se tiene conciencia de que una vez que estamos conectados a Internet, la persona que está en contacto con nosotros, sea visual como estamos nosotros ahora, o sea a través de un correo electrónico, de un mensaje a través del móvil también, puede no ser esa persona. Y entonces, antes de confirmar algo, antes de hacer un clic en algo, antes de brindar información, un formulario o lo que fuera que nos brinda un mensaje que nosotros no pedimos, siempre hay que pensar un poco y tratar de ver si eso es real o no es real, buscando algunas pistas, o simplemente demorándose un segundo antes de hacer un clic y preguntar por otro medio. Por ejemplo, una persona, ¿nos mandaste esta factura? Porque no estaba previsto. ¿Fuiste tú que nos mandaste esta factura? Yo sé que suena bastante complicado para el día a día de las empresas, pero es fundamental porque hay cosas que los antivirus no pueden proteger. Es, a pesar de los mensajes, que un usuario haga clic en una factura que es un virus, por ejemplo, puede generar una catástrofe dentro de la empresa. Y a eso es lo que las empresas tienen que apuntar, a concientizar a sus empleados, ¿no? ¿Cómo viene, José Luis, lo que es la actividad de las empresas, ¿no? Que ofrecen este tipo de servicios para la prevención de delitos informáticos? ¿Cómo viene ese mercado para las empresas? Entiendo que es creciente, pero allí, en términos de su expertise, ¿qué nos puede comentar? Bueno, el mercado de la ciberseguridad tiene una característica. Está aumentando mucho el mercado, pero lo que faltan son profesionales de ciberseguridad para las empresas. Y los que hay, sobre todo en nuestro país, a veces no consiguen trabajo en las empresas porque no valoran su nivel de salario, digamos, lo que me dicen cobrar por hacer ese tipo de trabajo, porque es una profesión que exige una experiencia que hay que aprenderla, una expertise que no se hace del día a la noche, digamos, y tiene un valor. Pero dentro del panorama de trabajos, como quien dice, las empresas no lo consideran la mayoría, ¿no? Pero hay muchas empresas en nuestro país que sí piensan en serio que la seguridad es importante. Otras piensan que es un gasto. Y ahí es donde entra el tema de estar preparadas o no. No estamos dispuestos a gastar en estar seguros. Es como tener un seguro de automóvil. Si los que tenemos seguro de los autos, generalmente esperamos nunca tener un accidente. Y algunos tal vez piensen, ¿por qué voy a pagar y nunca choco, por ejemplo? Cosas como esa también se aplican a la ciberseguridad, y eso está en la mente de los empresarios, entenderlo para poder proteger su negocio, que es todo. El negocio depende de lo digital hoy día, un 100% prácticamente. Eso es lo que falta todavía, que los empresarios puedan llegar a entender todo su concepto, digamos, en toda su magnitud.
Allí, José Luis, mencionar no menor a los profesionales, ¿no? que justamente desempeñan esta actividad. ¿Cómo viene la propuesta educativa en Uruguay para darle profesionales de ciberseguridad al país? Está mejorando y muchísimo. Las universidades, la mayoría tiene algún tipo de curso en ciberseguridad específicamente, pero tema, vuelvo a lo mismo. Las empresas todavía piensan que con tener un informático, ya que mencionaste esa palabra, es la que la mayoría de los empresarios, contactos que nosotros hemos tenido con muchos empresarios, confunden ese concepto. ¿Para qué quiero tener un experto en esto si tengo a alguien que me puede limpiar el disco duro, hacer un respaldo o arreglarme un monitor o conseguirme un cable? Lo confunden con que es la misma especialización. Y experto en ciberseguridad o que trabaja en ciberseguridad es una profesión que hay que saber de informática, pero no es lo mismo. Reitero tu pregunta en forma directa. En nuestro país se está avanzando en los últimos, diría, no me atrevo a decir años porque en realidad no hace mucho de esto, pero ya hay carreras universitarias que apuntan a esto. El tema es cuando salen a la universidad, digamos, conseguir trabajo por un lado, por todo esto que te digo que las empresas todavía no lo consideran como algo fundamental y a un nivel que no es el normal de otro empleado, por ejemplo. Hay muchas empresas, aunque te parezca increíble, que son grandes, caso nuestro, por ejemplo, que tienen más de 500 equipos, que tienen un equipo de trabajo de 3 personas, como mucho, y eso es demasiado. Y realmente 500 personas puede parecer poco, mejor dicho, puede parecer mucho si no pasa nada, pero cuando pasa algo es muy poco, porque cuando ocurre algo no solo tienen que resolver ese problema, sino volverlo hacia atrás, o sea, recuperar la información o tratar de recuperar el trabajo del día a día. O sea, está en la mente de los empresarios, que eso es lo que me parece que todavía falta por el nivel de empresas tal vez que tenemos, que la mayoría de las empresas que son pequeñas no tienen el concepto de seguridad bien establecido, digamos, en su día a día. Allí José Luis menciona que los profesionales, por ejemplo, no están siendo bien valorados, entiendo que en términos salariales en este momento en el mercado uruguayo. ¿Esto sucede solo aquí o también pasa en otros países? No, en realidad este tipo de trabajo es específicamente que con mi experiencia pasa solamente en la parte, digamos, lo reformulo, desde el punto de vista de la importancia que tiene, pasa solamente en ciberseguridad. Allí, ¿cómo entiende que puede mejorar lo que es la incorporación de legislación efectiva para el ciberdelito? Hay un proyecto en el Parlamento, legisladores están tratando este tema, aún no hay una definición al respecto, pero ¿cómo beneficia a la industria? No. 100% necesario. Todavía no faltan leyes concreto. Si bien las leyes que hay actualmente pueden aplicarse, no tienen todavía, digamos, no están definidas específicamente para nuevos tipos de delito que la tecnología nos puede traer, la ciberdelincuencia. Es decir, por ejemplo, delitos de estafa y demás ya están especificados en el Código Penal, pero hay tipos de delitos en que, si bien son estafas finalmente, se hacen por medios digitales que no tienen toda la posibilidad, las fuerzas sociales y judiciales, para poder encontrar al culpable o para poder juzgar al culpable, porque las leyes no están claramente definidas. Se está trabajando en el Parlamento, tengo entendido, pero bueno, es un debe todavía para la legislación uruguaya. Bien, vamos a estar atentos a todos estos temas que forman parte de la ciberseguridad, de los delitos informáticos que están en la agenda de las empresas. No menor, no puedo dejar de preguntarle porque José Luis tiene más de 40 años en lo que es la experiencia de la industria de la televisión, servicios audiovisuales. Fundó Videosoft, una empresa dedicada a brindar servicios justamente en la industria del audiovisual. ¿Y cómo se pasa de ese terreno a seguridad informática? Es la pregunta. Bueno, en realidad actualmente Videosoft no se dedica a nada de televisión. Mi origen personal sí es la televisión. La época en que yo llamo que la televisión es la televisión, era televisión, cuando no había la tecnología que hoy tenemos, esto que estamos haciendo, por ejemplo, tan fácil estar sentados en nuestra casa y poder comunicarnos y hacer un programa de televisión si se quiere. Obviamente no es lo único, hay mucho trabajo atrás,
Pero digo, antes era imposible pensarlo. Yo vengo de esa época, las primeras épocas de la televisión en Maldonado, el viejo y querido Canal 9 del Este, no sé si alguna vez los de nombrar. El nombre Canal 9 ahora es el de Rocha, pero bueno, yo empecé en Canal 9 en blanco y negro, con una sola cámara, en fin. Después fue evolucionando cuando surgieron las primeras tecnologías, digamos, y ahí surgió lo de video soft. Era relacionar lo de video con el software, pero en realidad después evolucionó en una productora audiovisual que hoy día simplemente existe en el nombre, porque desde 2004 nos dedicamos a la seguridad informática y a representar a la empresa de SET, que es uno de los pioneros, y hace 30 años que SET está en el mundo, por lo tanto tiene vasta experiencia en la seguridad informática. Experiencia personal es un poco particular, si se quiere, pero voy a acotar un punto que ya que me delato en mi edad, digamos, de alguna manera, es muy importante. Hoy día, todas las nuevas generaciones tienen un gran problema con Internet. Todo lo que dicen día a día y hacen día a día queda registrado de alguna manera, a través de las fotos, del compartir estados de WhatsApp, en fin, toda esa información está en Internet. Una vez que está en Internet, algo deja de ser nuestro. Nuestra época no existía, por lo tanto, cometimos los pecados de juventud, digamos, no hay rastros de eso. Pero el mundo cambió. Y eso tiene que ver con la seguridad. Tal vez en otro momento lo ampliemos, pero la seguridad informática y todo esto que hablamos de las empresas tiene que ver también con lo que los usuarios comparten en Internet y no son conscientes de eso. Bien, por supuesto que lo vamos a tratar para tener en cuenta justamente y otros temas que hacen hoy a la agenda de los empresarios en cuanto al uso de tecnología. El diálogo ha sido con José Luis López, director ejecutivo de ESET Uruguay. Muchas gracias por estos minutos y seguramente volvamos con otro contacto para seguir desarrollando temas que hacen a las agendas de las empresas. Gracias a ti. Bueno, hay mucho para hablar sobre esto. Inteligencia artificial, lo hablamos, por ejemplo, tiene que ver. Pero bueno, seguimos y seguimos. Un placer haber hablado contigo. Espero que haya sido útil para la audiencia y bueno, acá estoy a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo las empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad están observando que el mercado uruguayo, los empresarios, aún consideran que es un gasto y no una inversión justamente destinar recursos para prevenir ciertos delitos informáticos que pueden afectar sus negocios. También hablamos de la pesca y una de las conclusiones que nos quedó a través de la entrevista que tuvimos hoy es que la legislación vigente para muchos aspectos de esta actividad industrial en nuestro país no permite el despegue, el crecimiento y que con eso, con pequeñas soluciones internas, podrían solucionarse, por ejemplo, las restricciones de poder crecer en lo que es producción e inserción también en el mundo con mejores condiciones competitivas. De todos estos temas los vimos en Empresarios de Acá. Los invito a repasar el programa a través de la web y nos reencontramos, por supuesto, el próximo viernes a las 21 horas. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.